Buenas tardes, soy Ángela Montserrat del grupo tercero C de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la carrera de docencia, del equipo 8 de la materia de historia. Yo les vengo a presentar el socialismo científico propuesto por Karl Marx, basándose en todo esto. Para empezar a leer esto, tenemos que empezar con la historia universal, que empieza con la prehistoria y después la historia. Habiendo aquí una coyuntura que sería el inicio de la escritura en el 3500. Para comenzar a leer la historia universal desde la perspectiva científica, debemos saber que se empieza por el orden de los autores. El primero es Cristóbal Celarius, que propone y acuña los términos de edad antigua del 3500 al 476, la edad media del 476 a 1492 y la edad moderna de 1492 a 1789. Pasamos a nuestro segundo autor, que sería Christian Thomsen, que acuña los términos paleolítico y neolítico. El paleolítico significa piedra vieja y empieza desde el 6 millones y concluye en el 10.000 a.C. Y el neolítico empieza en el 8.000 a.C. y concluye en el 3.500. Pasamos con nuestro tercer autor, que sería Arthur Webster, que acuña el término mesolítico, que empieza del 10.000 a.C. hasta el 8.000 a.C. Pasamos a nuestro cuarto autor, que sería Eric Hausland, que acuña el término edad contemporánea, iniciando en 1789, concluyendo en el 2000. Y nuestro quinto autor sería Jean-Francois Coins, que propone la posmodernidad del 2000 hasta nuestra actualidad. Aquí agregamos otro periodo que sería el Arbórea, que empieza en el 13 millones hasta el 6 millones. Luego comenzamos con la línea que tenemos aquí arriba, y para entender esto tenemos que comenzar con las tres eras posteriores a la era cenozoica, que sería la era geológica de 1.000 millones de años al 542, de la era paleozoica del 542 a 250 millones de años, y la era mesozoica del 250 millones de años al 65 millones de años. Y tenemos que recordar que el clima determina la evolución del hombre. Bueno, ya dichas estas tres eras que no tocaremos el día de hoy, pasaremos a la era cenozoica. Esta era tenemos que recordar que se divide en dos, en el periodo terciario y en el periodo cuaternario. El periodo terciario, que sería empieza del 65 millones de años y concluye en el 1.8, y el periodo cuaternario empezaría en el 1.8 hasta nuestra actualidad, que sería el que estamos viviendo ahorita. Ahora sí, podemos pasar con los climas que vemos a continuación. El primero es el Paleoceno, que empieza en el 65 millones de años hasta el 53 millones de años. Decía el periodo Paleoceno, que significaría básicamente lo más antiguo primitivo. Se caracteriza porque en estos tiempos el clima del planeta era bastante frío y árido. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, se convirtió en húmedo y cálido, como podemos ver en esta imagen que está aquí presente. Bueno, el periodo Eoceno empieza en el 53 millones de años hasta el 38 millones de años. Esta sería la imagen, que básicamente dice que la temperatura del océano era homogénea debido a la Antártida y al continente australiano. Estaban unidos y se combinaban las corrientes cálidas y frías del agua. Debemos recordar que en este periodo del terciario, los bosques templados llegaron a extenderse hasta los polos del planeta. Pasamos a nuestro clima mioceno, que empieza del 26 millones de años al 7 millones. Esto significa básicamente menos nuevo, aludiendo que se presenta el 18% menos de invertebrados marinos modernos que el Plioceno, que sería, pues, más adelante lo vamos a ver. Era un clima frío y seco, se extendieron las praderas, toma la fauna marina como la continental de la época, presenta un aspecto moderno, aunque los mamíferos marinos eran menos abundantes. Aquí podemos ver la imagen. Continuamos con el Plioceno, que sería del 7 millones al 1.8, y esto sería la continuación de lo reciente, refiriéndose a los mamíferos como los animales esencialmente modernos.
Entre las características del clima más importantes de esta época es que se trataba de un clima estacional. Esto es, se presentan estaciones siendo de ellas muy marcadas, uno de los inviernos en donde el hielo se extendió en gran parte del planeta. Podemos ver aquí la imagen. Bueno, después continuamos con el Pleistoceno, que más adelante les explicaré que está escrito aquí, que empezaría en el 1.8 hasta el 11.500. Su clima se caracterizó por una repetición de ciclos glaciares, llegando los hielos hasta latitudes muy bajas en algunos lugares. Se estima que durante la máxima extensión del periodo glaciar, el 30% de la superficie de la Tierra estaba cubierta de hielo. En las áreas desérticas fueron más secas y extensas debido a escasas lluvias provocadas. Bueno, continuamos con el Holoceno, que empezaría en el 11.500 hasta 1991. Comienza con la retirada de los últimos glaciares y la civilización humana. Se desarrolla a lo largo de este periodo la flora y fauna, que no han evolucionado tanto, pero sí se han producido importantes cambios en distribuciones de plantas y animales, y desaparece gran cantidad de mamíferos. Continuamos con el Antropoceno, que sería de 1991 hasta el 2022, que sería el que actualmente estamos viviendo. Significa humano y caneos, que significa nuevo. En la época geológica propuesta por una parte de la comunidad científica para suceder a reemplazar el denominado Holoceno, la época actual del periodo cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. Como sabemos, pues ahorita estamos presentando como pues una forma rara de ver los climas por todo el impacto ambiental que estamos presentando y cómo estamos contaminando nuestro planeta. Bueno, y como les estaba explicando, íbamos a ver que teníamos escrito aquí. En el Pleistoceno, como ya dijimos, se presentaron glaciaciones llamadas por el orden la Bieber, que sería en el 2.5 hasta el 1.8, la Donau del 1.8 hasta el 1.1, la Nebraska del 1.1, tenemos la de Kansas, Illinois en el 200.000 y Wisconsin hasta el 10.000. Es la última glaciación que ha visto el humano, y como nos dicen, pues ahorita ya estamos en el tiempo necesario para que se presente otra glaciación. Bueno, podemos continuar con nuestros modos de producción que están en esta línea. El primer modo de producción sería el comunismo primitivo, que empieza de los 6 millones hasta el 8.000. Se caracteriza porque remite a las primeras sociedades. Bueno, de acuerdo con el concepto de Marx, la base de sus relaciones de producción era la propiedad colectiva de cada comunidad sobre los medios de producción, tipo de propiedad que correspondía a las fuerzas productivas primitivas sin desarrollar. Después de esa podemos pasar a nuestro segundo modo de producción, que sería el esclavismo, que comienza en el 8.000 y termina hasta el 476. El esclavismo es el modo de producción, la fuerza de trabajo está sometida a la esclavitud, que sería esta, es decir, no es propiedad de los trabajadores, que por tanto no tienen que ser retribuidos. Los propietarios del modo de producción capitalista poseen la menor fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con el salario. Después podemos pasar con nuestro tercer modo de producción, que sería el feudalismo, en el 476. Bueno, el feudalismo hasta 1492 o 1501, dependiendo de la fecha. Este feudalismo tuvo un acuerdo con Lenin como rasgos fundamentales: una economía rural, el pago de tributo del campesino. Disculpen por esa interrupción. El pago del tributo del campesino al señor, la concesión de los medios de producción y de la tierra por parte del señor al campesino, y el desarrollo tecnológico ilimitado. Nuestro siguiente modo de producción sería el capitalismo, desde 1492 hasta el 2022. Esta sería la imagen.
El capitalismo es el modo de producción que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la extracción de la plusvalía creada en la producción por clases de propietarios privados, referidos como la explotación, trabajo asalariado y la distribución tanto de bienes, de capital y de consumo. Bueno, nuestro siguiente modo de producción sería el socialismo de 1917 hasta el 2022 igualmente. Este es una corriente filosófica, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Luego, nuestro último modo de producción que esperamos alcanzar porque es un idealismo que pues está buscando el ser humano es el comunismo, que es un modo de producción de los bienes materiales basados en la propiedad comunista de todo el pueblo sobre los medios de producción en fuerzas productivas desarrolladas unilateralmente que aseguran la abundancia de bienes de consumos, de distribución según las necesidades. Bueno, aquí básicamente es como que todos tengamos de todo, no como ahorita lo que estamos viviendo. Les voy a explicar ahora el socialismo científico visto desde la perspectiva de Marx. Y bueno, para esto primero les voy a dar un dato que sería la historiografía, que es observar de manera diferente el paso del hombre en el tiempo, o interpretar, sería observar, interpretar y explicar. Bueno, ahora sí nos podemos pasar al socialismo científico de Karl Marx, que lo vimos aquí en los modos de producciones, pero ahora les voy a explicar qué es. Bueno, Marx dice que el socialismo científico es que la historia es social, pues el hombre es la que la hace esta historia y demuestra la interacción humana en asuntos cotidianos que vive el hombre. El segundo sería que la historia es económica, que tiene que ver con el trabajo del hombre. Y la tercera sería la materia con la que conlleva al trabajo. Y bueno, como ya les dije, la historia la hace el trabajo del hombre. Esto se divide en dos: el materialismo histórico, que sus 4 necesidades fundamentales del hombre sería la alimentación, el techo, el vestido y la reproducción. El socialismo científico, bueno, volviendo al materialismo histórico, es, bueno, la base económica de una sociedad es el modo de producción, eso lo dice Karl. Esto es la base de toda sociedad, el materialismo. Y bueno, ya después de eso nos pasamos al materialismo dialéctico, que sería la forma de pensar del sujeto que emerge de una realidad, de una base social. El materialismo dialéctico es militar, social, que serían las clases sociales, la religión, la cultural, cosas representativas de cada género. Y bueno, para terminar, el materialismo dialéctico es, como ya les dije, la forma de pensar que es determinada por su modo de producción, o sea que esto se va a determinar por el que el hombre viva en cada modo de producción que ya les expliqué anteriormente. Bueno, vamos a continuar con la explicación de estas líneas. Para lo siguiente ya serían los géneros humanos que vemos a continuación: los homínidos, bueno, ya dije los homínidos, los tropos, los pitecus, el homo, el neandertal que está tapado aquí y el homo sapiens. Bueno, para comenzar esto vamos a explicar los géneros humanos y su socialismo científico. Bueno, como les explicaba, gracias a la inoportuna interrupción de mi camarógrafo que no sabe grabar, empezamos con los géneros humanos. Como sabemos, la evolución humana se extiende por un largo proceso de cambio, y presta atención a este cambio. Esto se produjo en la historia a partir de un ancestro común primate y a partir del cual derivó nuestra propia especie a lo que hoy conocemos como el humano moderno, que seríamos nosotros. Para empezar, empezamos con los homínidos, que sería el primer género, que significa primate sin cola. Bueno, aquí está cada especie que ha existido de los homínidos junto con sus años. ¿Son muchos? ¿Los digo? Bueno, son muchos como para nombrarlos, pero en el video se ven muy bien. Y bueno, el hábitat y sus características: fue arborícola y medía entre 50 y 90 centímetros. Habitaron principalmente en el periodo Mioceno, que podemos verlo si lo señalamos hacia arriba. Bueno, es para acá, el Mioceno. Y periodo en el que empezaron a denominar plantas herbáceas.
y otras de tamaños pequeños que son más resistentes a periodos de sequía. Ellos habitaron el bosque monzónico y vivieron la megaflora y megafauna. En animales predominaron los mamíferos y también fueron vivípedos. Bueno, se hace una corrección aquí, no fueron vivípedos. Eso no lo... Disculpen este tipo de faltas, no fueron bípedos. Luego pasamos con el materialismo histórico, que serían las formas de producción. Fue el primer género que existió, no conoció formas de producción porque no existía la economía, pues en esos tiempos. Esto tenía su instinto de supervivencia y comían frutas y arbustos. Ellos vivían en las copas de los árboles, como podemos ver aquí en las imágenes. Y cuando escaseaba su alimento se iban a otro lado para buscar más alimento. Eso quiere decir que fueron nómadas. El materialismo dialéctico. Empezamos con el social, como ya lo expliqué más en lo anterior. Vivían en árboles en donde había grupos pequeños entre 10 y 20 hombres. Había grupos de defensa, producción y enseñanza de las crías. Pasamos con lo político. De entre los miembros más fuertes salía uno que iba a ser el jefe del grupo. La militar, pues no había una organización militar, solamente cuando había peleas entre los grupos nómadas ganaban los más fuertes, era la supervivencia del más apto. El religioso, que no había ningún tipo de religión que ellos practicaran, y la cultural, las crías eran muy importantes, así que siempre las defendían. Con nuestro segundo género humano, que sería el tropos, acá está la imagen para que lo conozcan, significa al lado del hombre. Sus características es que vivió su mayoría en el periodo Plioceno, como podemos ver si lo marcamos. Vivió mayormente en el periodo Plioceno. La flora, el clima era más frío y seco, redujo las plantas tropicales a la línea ecuatorial, y la fauna pues era megafauna. Su altura era entre 1 metro y 1.5 metros para las especies glaciales, alcanzando 1.5 en las especies robustas. Comenzaron en el bosque tropical monzónico. El materialismo histórico, que serían las formas de producción, como ya lo mencionamos, es que este género tampoco vivió alguna forma de producción. Ellos también comían árboles, arbustos o fruta, procuraban que su pareja o sus crías también, lo que dejó que este género ha sido una de las revoluciones, que fue el primero en descender de los árboles y continuar el proceso de bipedismo. Bueno, pasamos con su materialismo dialéctico social. Estos se organizaban en grupos sociales y de igual manera se procuraban mucho por las crías, también para defensa y reproducción. Lo político, cada grupo era dirigido por el que fuera el más fuerte, el más grande, el más veloz, porque ellos ya buscaban más comida en más lados. La militar se agruparon para defenderse entre ellos mismos cuando había peleas por la comida. Lo religioso, no se sabe si tenían algún dios o practicaban alguna religión. Lo cultural, comenzaron a bajar de los árboles y a caminar en 2 pies, como se dice, ya comenzaron con el bipedismo, como lo podemos ver aquí. Y aquí también están presentes las distintas especies que existieron junto con sus años. Tenemos problemas. Bueno, aquí como se ve. Luego pasamos a Pithecus, que significa mono del sur. Aquí podemos ver su imagen. Como vemos, pues deducimos gracias a la imagen. Sus características habituales eran que habitaron en África. Es el tercer género humano y vivió en los periodos Pleistoceno y Plioceno, como lo podemos ver aquí, igual si lo señalamos. Aquí, así. Vivieron entre estos 2 periodos, al final y al principio. Y sufrieron grandes periodos de glaciaciones y deshielos, así como temperaturas cálidas. La flora, las plantas que más proliferaron en este periodo fueron los pastizales, y la fauna, sus mamíferos se expandieron por gran cantidad en ambientes diferentes. Podemos pasar con el materialismo histórico, que según Clarks, este género se encuentra dentro de lo que se clasifica como comunidad primitiva. Ya lo vimos aquí. Juntos iban a cazar, Ay, no me equivoqué. Bueno, como decía, se encuentra dentro de la comunidad primitiva, perdón. Estos no tenían idea de lo que sería la economía y vivían en nómadas también. Algo que los caracterizó es que son carroñeros y comenzaban el consumo de carne, como lo podemos ver aquí. Pues ya eran carroñeros y ya comenzaban con la comida de base animal.
Bueno, ya pasamos al materialismo dialéctico. Los sociales que vivían en pequeños grupos y en cada uno tenían su propia tarea a hacer. Juntos iban a cazar, estaban divididos de acuerdo a su sexo, a su edad o a su fuerza, aunque generalmente había más relaciones entre el género del hombre. Su lenguaje fue semiótico y usaban herramientas. El lenguaje semiótico, o sea, las gesticulaciones. Lo político es que el grupo era denominado por el más fuerte o el más sano, dominado. El militar defendía a las hembras de la manada y también se organizaban para ir a cazar o a defender de los animales. Lo religioso es que comenzaron a creer que todo se basaba en la naturaleza, pero solo algunos. Lo cultural, este género ya cuidaba a los enfermos y comenzaba a enterrar a sus muertos. Pasamos con nuestro cuarto género humano, que sería el Homo. Aquí igual podemos ver las especies y los años que están aquí junto con la imagen. Como podemos ver, el Homo ya maneja el fuego, como se ve en la imagen. Homo significa igual o semejante. Este habitó en el periodo pleistoceno, como lo podemos ver igual si lo señalamos. El clima era igual o más cálido que el día de hoy. La flora, la vida de las plantas en esta época prosperó bastante a pesar de las limitaciones por las glaciaciones. Hubo varios tipos de biomas restringidos a ciertas zonas como tundras, bosques de coníferas, musgos y helechos, también conocidos como periodos de megaflora. Durante este periodo, los mamíferos. Bueno, como les decía, el materialismo histórico del género Homo es que es considerado el género anterior al que está actualmente. Según Karl Marx, esto seguía viviendo en la comunidad primitiva y por eso aún predominaba el más fuerte de los grupos. Tuvieron avances muy importantes que fueron los primeros en dominar el fuego y en vivir en comunidades mayores. El comunismo dialéctico, lo social, vivían en la zona tropical, ya era omnívoro y carroñero, ya después se volvería cazador, como lo podemos ver igual en las imágenes. Lo político, ya vivía en grupos más numerosos y comenzaba a refugiarse en las cuevas ajenas. Lo militar, se organizaban para irse de caza. Lo religioso, seguían rindiendo culto a todo lo relacionado con la naturaleza. Y lo cultural, desarrollaron lazos entre otros grupos para después organizar los clanes. Pasamos a nuestro siguiente género humano, que sería el Neandertal, que también podemos ver aquí las distintas especies que hay junto con las imágenes. Este significa hombre del valle de Neander, el Neandertal. Sus características y hábitats. Este género que vivió en el Pleistoceno, igual podemos señalarlo, Pleistoceno, y se caracteriza por ciclos de glaciaciones y desglaciaciones, como lo podemos ver anteriormente. Bueno, como vimos, este se caracteriza por ciclos de glaciaciones y desglaciaciones ya mencionadas antes. La flora, hubo varios tipos de biomas, básicamente los mencionados en el anterior género humano, restringidos a ciertas áreas, de tal manera que las plantas que se desarrollaron fueron las propias de cada bioma. La fauna vivió en su máximo esplendor los mamíferos como el mamut, el mastodonte. Su característica principal era su gran tamaño. Aquí lo podemos relacionar con la era de hielo, porque bueno, la era de hielo, la primera película de la era de hielo está correcta en su flora, en su fauna, y ahí podemos ver cómo estos animales pues vivieron su periodo de glaciación. Bueno, ya, continuamos. El materialismo histórico. Esta especie, según Carr, se encuentra dentro del comunismo primitivo. Para los principales géneros no existió la economía, pero casi en todos los géneros finales ya comenzaba la economía por medio de los trueques, ya fuera de las herramientas o de lo que ellos cazaban. El materialismo dialéctico social. Aquí ya comenzaron las relaciones sentimentales y comenzaron a desarrollar capacidades como el altruismo. Esto ya cuidan a los más débiles o enfermos, porque si los hubieran dejado solos hubieran muerto. El político, ya estaban organizados en grupos que ya eran de regular tamaño, en donde su jefe era el más joven, pero también que fuera el más fuerte. Lo militar, ya se dedicaban a la caza y entonces se organizaban los grupos para poder cazar. Generalmente cazaban mamuts. Eso también se ve en la era de hielo, cómo se organizaban y para cazar.
Los religiosos seguían creyendo en las fuerzas de la naturaleza, lo cultural. Este género ya comenzaba con las pinturas rupestres en las cuevas en las que vivían. Incluso se han encontrado casos de huesos humanos. Bueno, aquí, como ya sabemos, en Neandertal, como lo mencionábamos, vivieron periodos de glaciaciones, entonces gracias a eso tuvieron que esconderse en cuevas para poder sobrevivir, y ellos ya recurrieron al canibalismo, a lo que conocemos como canibalismo, porque pues no tenían comida para comer. Ya, pasamos a nuestro último género, que sería el Homo sapiens. Igual aquí tenemos las especies junto con sus años. Significa hombre sabio. Su característica es que generalmente vivió en el Holoceno y Antropoceno, como lo podemos ver arriba. Las plantas de mayor distribución tienen a nivel global son aquellas que se encuentran en selvas húmedas en regiones más cercanas al Ecuador. Se presume que la temperatura media de la superficie de la Tierra durante el Holoceno ha estado entre 14 y 15, a excepción de algunos periodos cortos de enfriamiento brusco hace 8.200 años. A nivel global, las oscilaciones han sido del orden 1 grado o 2 grados. La flora ha experimentado extinciones de animales y plantas consecuencia de la acción del ser humano, como ya lo mencionamos. Las regiones del trópico más cercanas al Ecuador son aquellas que se encuentran con mayor cantidad de selvas húmedas, que tienen abundancia de plantas y gran biodiversidad. Que tienen... Las zonas más cercanas a los polos cambian mucho. Las plantas frondosas y húmedas de la selva dan paso a otro tipo de árboles que están adaptados a temperaturas más bajas. La fauna en el Holoceno se han extinguido varias especies humanas a causa de las acciones humanas, lo que muchos científicos dicen que es bueno, aquí todo se extingue gracias a la acción del ser humano. Ya, pasamos al materialismo histórico. El hombre sabio ha entrado en 5 formas de producción, como lo describe Marx, en lo que son el feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. La última hasta la actualidad solo ha sido un ideal, pues no se ha llegado a ser una realidad. El materialismo dialéctico, lo social. Hay organizaciones muy grandes, estamos en una sociedad jerarquizada y factores como el tipo de discriminación. Lo político, todo el mundo está dividido en territorios, que son los países. Cada país tiene su propia organización política. Hay 2 tipos de gobierno actualmente. Los primeros, que son donde los elige el pueblo, como la democracia, y otros en donde sigue el poder con la descendencia de los reyes, los cuales son puestos por derecho divino. Lo militar. Cada país tiene sus ejércitos. Esto tiene por objetivo seguir conquistando territorios para hacer crear sus riquezas de acuerdo al país. Lo religioso, actualmente existen varias sectas y religiones en donde cada uno tiene sus propios dioses. Hay infinidades de sectas y religiones. Y también influye el lugar en donde se encuentra, porque muchas veces lo religioso se va transmitiendo de generación en generación. Lo actual, casi todas las conductas del hombre son objeto de estudio. El hombre también existe en muchas artes, como la pintura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura desde el siglo XX, y el cine también. Sí. Ya vimos los géneros humanos y sus significados, sus características y todo. Pasamos aquí, que donde podemos ubicar, aquí tenemos los colores de cada género humano que vimos en las líneas. El Homo sapiens, bueno, fue un breve receso, así que nos quedamos en los homínidos, que están ubicados en su mayoría en África. Los tropos igualmente, los pitecus, el Homo igual. El Neandertal ya se ubica más en la parte de aquí arribita, de Europa. Y el Sapiens, pues ubicados por aquí. Listo. 2, 3. Bueno, ya estando aquí, podemos ver que estas líneas marcan algo conocido como la falla de Rift. Lo podemos ver aquí, la falla de Rift, el Gran Valle de Rift, es una grieta viva que se ensancha cada año. Bueno, es una fisura que se estira hasta alcanzar una octava parte de la circunferencia de la Tierra, y que con algunas ramificaciones discurre entre Mozambique y el Líbano. Aquí la podemos ver, y aquí también en esta imagen que ahorita nos van a grabar.
El Rift de África Oriental es un desgarro a escala litosférica en la corteza terrestre que se extiende a lo largo de varias miles de kilómetros por la parte oriental de África. Este fenómeno de rifting a gran escala es el resultado de actividad tectónica continua durante más de 100 millones de años. Es la región más importante del hombre para el estudio del proceso de la evolución humana. Desde los homínidos más remotos hasta los primeros Homo sapiens, África Oriental es la cuna donde aparecieron y evolucionaron la mayoría de las especies de nuestro género. Como ya lo vimos aquí, como consecuencia de la separación ejercida por el Valle del Rift en el este del continente, el clima es más seco que en el oeste, motivo por el cual en esta parte de África apareció primero la sabana y luego los indios locales que hasta entonces vivían en los árboles. Fue hace 23 millones de años. Bueno, estando aquí, se preguntarán qué son estas imágenes que podemos ver aquí. Bueno, son las antiguas civilizaciones. La civilización egipta, que está aquí, la civilización egipta. Las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron construir para disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte se veían para resguardar la cámara funeraria decorada con jeroglíficos con la intemperie y del paso de los años. Por otra, como te puedes imaginar, los tesoros con que enterraron al faraón tenían un valor incalculable, en la que las pirámides protegían los numerosos objetos de valor de los saqueadores de tumbas. Conocida también como la Gran Pirámide de Giza, es la pirámide más grande, además de la más importante de todas. Cuenta con una altura de 140 metros y su erige sobre una enorme base de 230 metros, o sea, casi 1 kilómetro de distancia. Bueno, continuamos. Fue construida por órdenes de uno de los famosos faraones, Keops, el tercero de la cuarta dinastía, hijo de Senefru, y la reina Eteperes, y padre de Kefren, quien también realizó la construcción de una gran pirámide. La pirámide se construyó bajo la supervisión de Iminu, el arquitecto del rey. Podemos pasar con Mesopotamia, que sería aquí, ubicado en Irak, que es el número 46. Acá está. Mesopotamia. Significado es púrpuras o rojos. Discúlpenme, me equivoqué. Significa tierra entre ríos. El gran palacio de Nabucodonosor estaba situado al oeste de la puerta de Izar. Estaba estructurado en torno a 4 patios principales, recordando a los palacios asirios, formando un gran trapecio de 322 por 190 metros. Muy grande. Se extendía entre la vía profesional y un enorme bastión amurallado que lo protegía del cauce fluvial. El Salón del Trono, lugar en que las audiencias públicas del rey, se encontraba en la zona central, abierto al tercer patio. La sala también estaba decorada con ladrillos esmaltados. El Palacio del Rey, pues se trata de identificar como un emplazamiento de los jardines colgantes de la tradición griega, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, pasamos con la Fenicia, que sería esta que vemos aquí, ubicada en el Líbano, que es el número 43, que está aquí está Fenicia, que sería el Líbano. Este sí significa púrpura rojos. La ciudad se dividía en 2 partes, la vieja Tiro en tierra firme y la nueva Tiro, situada en una pequeña isla apenas de 1 kilómetro de distancia de la costa, como el resto de las ciudades fenicias. Tiro estuvo dedicada al comercio marítimo y llegó a ser la ciudad más importante de todo el Mediterráneo. Fue famosa por la producción de la púrpura tiria, un tinte tan exclusivo que en muchas ciudades de la antigüedad solo utilizaban las élites y la nobleza. Esta sería la ciudad de Tiro, como podemos ver aquí. Bueno, tenemos la civilización hebrea, que está en Israel, que está aquí, justamente donde estaba la civilización mesopotámica, para acá.
Bueno, la civilización hebrea es hijos de Abraham. El templo fue construido para guardar el arca de la alianza, el cofre sagrado que contenía los 10 mandamientos, la palabra de Dios del pueblo judío y más tarde de los cristianos y los musulmanes, escrita en piedra. El templo simbolizaba la residencia personal de Dios en la tierra, entre su pueblo, en su ciudad elegida. Se mantuvo en pie desde la época del rey Salomón, desde el siglo X a.C., hasta que fue destruido por el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia en el 586 a.C. Este es el templo del rey Salomón, lo podemos ver aquí. Pasamos a nuestra siguiente civilización en el Medio Oriente, para acá, que sería la civilización china, como podemos ver aquí, que sería la Gran Muralla China. ¿Dónde está? Aquí. La Gran Muralla China. Indo significa río Indo. Aquí tenemos una falla en el significado. La civilización china, que sería la muralla china, su uso se trataba de una barrera defensiva, conjunto de varios trozos de muro que se levantaron en distintas épocas desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVIII. La muralla china, por su parte, se construyó como método de defensa contra los ataques y las invasiones de los pueblos nómadas de las estepas del norte. Bueno, nos vamos a pasar a la hindú. La civilización hindú, que significa río lindo, que sería esta, que podemos ver aquí. Significado: la tierra de los griegos. Uso: es un templo sagrado dedicado a Artemisa, la diosa virgen, consagrado a la diosa Atenea Partenenos. El Partenón es uno de los principales templos de construcción. Estábamos en la civilización hindú. Hubo un error en cuanto a la información. Y bueno, esa información que les leí sí está correcta, pero es de la civilización griega. Estamos en la hindú. Es una cámara central de la estupa, es una gran cúpula hemisférica que es el lugar de muchas religiones. Es una cúpula hemisférica que es el lugar de muchas reliquias del señor Buda, monumentos funerarios donde tradicionalmente dicen contenerse las cenizas de Buda y sirven para rememorar el fallecimiento del predicador. Sería esta. Quedamos aquí, ya por fin pasamos a la civilización griega, que sería esta. Es la tierra de los griegos. Es un templo sagrado dedicado a Artemisa, la diosa virgen, como lo había dicho, consagrado a la diosa Atenea. Partenos. El Partenón es uno de los principales templos de construcción dórica que se conserva y también es el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. Fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Partenos, una colosal estatua de 12 metros de altura elaborado por Fidias. El Partenón fue elegido sobre un templo del siglo IV a.C., conocido como Hecatombedon, que fue construido por las persas. Ese sería el Partenón, la imagen que podemos observar. Pasamos a la civilización romana, que es la siguiente imagen que está hacia abajo. Significa fuerza. Su uso es: el anfiteatro servía como centro de entrenamiento para ver obras domésticas, circos destinados a carreras de caballos o anfiteatros para disfrutar de actividades festivas variadas. Es el Coliseo, como lo conocemos hoy en la actualidad. Bueno, vamos a continuar con la explicación del calendario cósmico. Ustedes se preguntarán qué es el calendario cósmico. Y bueno, como sabemos, desde el Big Bang a la fecha han pasado miles de millones de años, más de 13.5 millones de años, en los cuales la Tierra ha sido extendida a 4.500 millones, los dinosaurios 2.050 millones y nosotros, según los últimos registros, 250.000. Pero te podrás dar cuenta que se vuelve sumamente difícil dimensionar estos tiempos en nuestra cabeza y por ello existe el calendario cósmico,
que resume miles de millones de años en 12 meses, de enero a diciembre, para explicar los orígenes de nuestro planeta, en donde cada día equivale a 37,8 millones de años. Cada hora a 1,58 millones de años y cada segundo equivale a 438 millones de años. O años, perdón. Bueno, el calendario cósmico es bastante largo. El 1 de enero lo tenemos que está marcado como el Big Bang. El 1 de mayo se forma la Vía Láctea, aquí, el 1 de mayo. El 9 de septiembre se forma el Sistema Solar, aquí podemos ver el Sistema Solar. El 14 de septiembre es la formación de la Tierra, igual aquí mismo. El 25 de septiembre se origina la vida en la Tierra. El 2 de octubre se origina la formación de las rocas más antiguas conocidas. El 9 de octubre, en la época de los fósiles más antiguos, o sea, bacterias y algas verdizules. El 1 de noviembre, diferenciación sexual de los microorganismos, ya lo tenemos aquí. El 12 de noviembre surgen las plantas fotosintéticas más antiguas. De noviembre, igual aquí mismo. El 15 de noviembre aparecen las eucariotas, las primeras células con núcleo, como lo vimos en la secundaria. Tenemos el 1 de diciembre, que es la formación de una atmósfera apreciable de oxígeno en la Tierra. Ya empezamos diciembre. El 5 de diciembre, la formación extensiva de alveos y masas volcánicas de Marte. El 16 de diciembre, los primeros gusanos. O sea, ya estamos llegando al final del año, de enero a diciembre. El 20 de diciembre, el 19 se forman los primeros peces y aparecen los vertebrados. El 20 de diciembre, periodo sulérico, las primeras plantas vasculares y la vegetación empieza a cubrir el suelo. El 21 de diciembre, el comienzo del periodo devónico, los primeros insectos, los animales y empiezan. El 22 de diciembre aparecen los primeros anfibios. Ya lo tenemos al final del calendario, ya estamos en diciembre, recuerden. El 27 es el periodo jurásico, la aparición de las aves. El 28 es el periodo cretáceo, las primeras flores y se extinguen los dinosaurios. El 29 de diciembre es la era mesozoica. Empieza la era cenozoica, como la vimos anteriormente arriba en la era cenozoica. Ya nos estamos acercando a nuestra aparición. Y empieza el terciario, los primeros cetáceos y primates. El 30 de diciembre empieza la evolución de los lóbulos frontales del cerebro de los primates, los primeros homínidos y la aparición de los grandes mamíferos. Ya estamos ahí. El 31 de diciembre, el último día, fin del Pleistoceno, periodo cuaternario, aparición del primer hombre. Ya en el último día aparece el primer hombre. Ahora se los voy a explicar por horas porque, como ya recordamos, estamos en el último día del calendario cósmico y está apareciendo el hombre. A las 13:30 horas, el origen del Proconsur y del Ramipithecus, que son probables ascendentes del simio y del hombre. A las 22:30 horas, aparición del primer hombre. A las 23 horas, uso generalizado de los útiles de piedra. A las 23:46 horas, el hombre de Pekín aprende a servirse del fuego, como lo vimos en la explicación de cada género humano. A las 23:56 horas empieza el último periodo glaciar. Ya estamos en el último día, ya empiezan a aparecer las glaciaciones. A las 23:58 los pueblos navegantes colonizan Australia. A las 23:59 florece el arte rupestre en Europa. A las 23:59 con 20 segundos, intervención de la agricultura. A las 23:59 con 35 segundos es la cultura neolítica, los primeros pobladores, primeras dinastías de Sumer, Ebla y Egipto. A las 23:59 con 50 segundos, los grandes avances de la astrología. Como podemos ver, ya estamos apareciendo nosotros con nosotros. Seguimos avanzando, pero para resumir esto,
A las 23:59:59 la Europa del Renacimiento, los viajes de descubrimiento de los países europeos y de la dinastía china de Ming, la ciencia y el método empírico. El tiempo presente, primer segundo del año nuevo, formidable expansión de la ciencia y la tecnología, universalización de la cultura, adquisición de los medios de autodestrucción de la especie humana, primeros pasos en la exploración planetaria mediante vehículos espaciales y la búsqueda de seres inteligentes en el espacio extraterrestre. Como vemos, comprimimos toda la evolución del universo en un solo año, y esto es todo lo que tendríamos, teniendo en cuenta que el universo tiene 13.800 millones de años. Cada mes del calendario cósmico equivale a 1.150 millones de años y cada día a 38 millones de años. Un minuto equivale a 26.238 años. Aquí pues notamos que los humanos equivalen al último minuto del 31 de diciembre. O sea, somos casi nada. Y bueno, eso fue todo lo que vimos desde la aparición del primer hombre en el 13 millones de años que está para acá. Cada género humano y sus características, los modos de producción, el calendario cósmico junto con su explicación, construcciones megalíticas y las primeras civilizaciones del mundo. Las podemos ver aquí, igual que los climas. Entonces entendemos que nosotros estamos en el periodo cuaternario, en el antropoceno, que empieza en 1991. Y espero que esto nos haya servido para entender lo que es la historia y el socialismo desde la perspectiva de Marx. Muchas gracias.